Horacio, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para mí es un gusto y un honor poder venir a este espacio, no solamente a compartir algunas humildes ideas, sino también a aprender de vos. Así que más que agradecido realmente. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por estar aquí en este canal que recién arranca, y la verdad es que es un privilegio tenerte aquí como invitado. Y bueno, antes de entrar al tema que es, digamos, la moral, Dios, la cultura actual, etcétera, vamos a hablar un poco de eso. Quería preguntarte, bueno, primero que te presentaras un poco, ¿no? Que nos cuentes un poco de quién eres, de a qué te dedicas, para que la gente te conozca todavía más, ¿no? Bueno, yo particularmente, ¿quién soy? Soy Horacio. Claramente que lo que más me identifica al día de hoy es ser un padre muy abnegado y muy dado hacia su hija. Creo que tengo la niña más linda del mundo. Intento ser un buen marido, intento ser un buen hijo e intento ser un buen amigo. Es lo que intento y ellos sabrán hasta dónde he llegado. ¿A qué me dedico? Actualmente soy escritor, director de la Resistencia Radio, también estoy trabajando como miembro fundador de la Fundación Libre y como asesor político, pero que en este momento no estoy desempeñando por una serie de sucesos que se han dado particularmente dentro de mi provincia. Ok, perfecto. Y bueno, ahora sí, quería preguntarte primero que nada, ¿por qué eres pro vida? Bueno, esa es la pregunta que es más compleja de todas, digamos, porque según cuando se me hubiese preguntado es la respuesta que hubiese dado. En un comienzo yo diría que era pro vida porque suponía o partía de la base de que promover la cultura tanática que se expresa en una versión específica en lo que es el control de natalidad a través del aborto, suponía que la oposición ya me generaba una suerte de carnet pro vida. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué soy pro vida? Porque estoy en contra de estas formas de control demográfico. Luego, uno cuando va madurando, cuando va investigando, cuando va creciendo y sobre todo cuando va viviendo, se da cuenta de que es verdad que el aborto inducido como política estatal es una forma muy específica de control demográfico y sin embargo una de las que menores prácticas tienen. Lamentablemente sucede, lamentablemente está allí presente y es una tragedia para el niño por nacer claramente y es una tragedia para la madre, como es una tragedia para la sociedad. Pero no es la única forma de control demográfico. Entonces, ¿por qué me di cuenta yo que era pro vida en los últimos tiempos? Porque hay un salto sustancial, y no quiero desmerecer absolutamente ni a ningún intelectual, que hay grandes maestros, ni a ningún militante, que hay grandes personas dando esta lucha, pero yo creo humildemente que hay un salto sustancial entre ser pro vida y antiaborto. Porque Ok, si yo me empiezo a remitir a la etimología de la palabra, ser pro vida no es solamente favorecer la vida, o en todo caso le concedamos ese espacio, favorecemos la vida claramente, pero la favorecemos generándola, por eso soy pro, porque es una actividad propositiva, es una actividad de engendrar y generar algo nuevo, no es solamente transformar la materia, no es poner tinta en un papel o transformar un árbol en una mesa, es que un alma que no se hallaba en este universo y en este cosmos, de repente viene y viene con un propósito mayor. Entonces yo me considero que soy pro vida porque intento generar nueva vida dentro de cierto orden. Claramente no estoy haciendo una apología a, a la proliferación extramatrimonial. Creo que hay un sentido de prudencia y no estoy juzgando en nada a nadie, solamente digo dentro de lo que es un orden aspirable. Creo que ser pro vida, insisto, es generar vida. Hoy si a mí me preguntan quién es verdaderamente pro vida, yo pienso no solamente en los grandes referentes que hay, pienso rápidamente en esas mujeres que nosotros tenemos que atender cuando entramos al merendero, que aún en las peores condiciones en las que se encuentra una persona y que uno intenta ayudar, teniendo toda la tentación para eliminar una vida, no la han eliminado, la han generado. Pienso en esos padres que tienen 4 o 5 hijos que no tienen ni tiempo para redes sociales, pero son los que están realmente construyendo patria. claro. Pienso rápidamente incluso en esas mujeres y en esos hombres que no pueden tener hijos naturales,
adoptan y son padres espirituales, como también las vocaciones religiosas, que están tan tiradas a menos hoy por la propaganda laicista del mundo moderno. Entonces, ¿por qué creo que soy pro vida? Porque no es que no es solo la oposición al aborto, y con esto finalizo, no es solo ponerse una práctica, es también generar una cultura de vida. Hoy la gran dicotomía es cultura de la vida versus cultura de la muerte. Y dentro de la cultura de la muerte está claramente que el aborto inducido, pero también está la eutanasia, la legalización de las sustancias, la fragmentación de la identidad, la atomización de la persona, y la cultura de la vida. Bueno, es tener hijos, que es lo que el sistema no quiere. Después, si hablamos algún día de lo que es el feminismo, el ecologismo, el transhumanismo, todos redundan en hacer lo que quieras con tu cuerpo, lo importante es que no te reproduzcas. Cuidado que hay algunos discursos pro libertad que a veces se olvidan de este fenómeno. Estar del lado correcto no es hacer lo correcto. Hoy tener una cultura de vida es tener hijos, llevar una vida sana, trabajar, estudiar, ser un buen hijo, ser un buen padre. Esto es lo que genera una cultura de vida, generar comunidad. Están hablando muchos de patria versus globalismo, totalmente de acuerdo, pero ¿qué patria estamos generando? ¿Una patria de consumismo, de estar pendiente de cuántos likes se consiguen en Instagram? ¿O de generar comunidad y ayudar en la iglesia, ayudar al merendero, ayudar al vecino? Esto es generar comunidad. El mundo se va a rescatar justamente a través de los lazos, no a través de lo virtual. Si en primer lugar estamos en este problema justamente por la profundización de la ontología digital, que ha fragmentado por completo el nexo del uno con el otro y se ha suprimido la otredad. Y uno, cuando suprime la otredad, aparece la inmanencia del ser humano en su máxima expresión, que es el fenómeno propio de la posmodernidad. Esto es lo que se exhibe. Por eso creo que soy pro vida, porque insisto, no solamente que me opongo al aborto inducido, que es el peor crimen de la historia, por lejos, porque es el ataque Claro. más indefenso de todo, y encima dentro del vientre materno, que se supone que es el lugar más seguro, es porque también favorezco generar cultura de vida. Buenísimo, buenísimo. A ver, quisiera rescatar algo. Mencionabas ahorita, digo que porque va relacionado al tema de la entrevista, ¿no? Mencionabas ahorita una agenda laicista, ¿no? ¿A qué te referías con eso? Bien, cuando me refiero a la agenda laicista, porque es un proceso que se origina particularmente post-Revolución Francesa, cuyo vicio y error modernista se viene arrastrando el día de hoy, y que, a diferencia de lo que algunos consideran, con todo el respeto intelectual que merecen, yo considero que la posmodernidad en parte reniega del modernismo, pero en parte también lo profundiza sus errores, digamos. O sea, Ok. hoy, si uno quiere entender rápidamente esta abstracción, piénselo en el ejemplo más simple que voy a dar. Hoy, en nombre del Estado laico y secular, este estado de no impongas tu religión sobre mi moral, este estado en el cual se le está diciendo al ser humano, acá se respete la libertad religiosa, tu cruz y tu rosario guardalos en tu casa, que en el espacio público impera el laicismo. Lo que se observa en términos concretos, a mí me interesa siempre la realidad, no los discursos, es, pensemos rápidamente en un ejemplo concreto, en el Congreso. Hoy en el Congreso se puede debatir y hasta legalizar, en nombre del Estado laico, aniquilar a un niño indefenso en el vientre materno. Porque muchos se quedan con el pañuelo verde y se olvidaron algunos que fueran muy útiles con el pañuelo anaranjado, que sentó la base cultural de iglesia y Estado, asuntos separados. ¿Y por qué? Porque se elimina la raigambre cultural y moral de un pueblo, particularmente el etos del pueblo queda totalmente vacío en términos de Pierre Bourdieu, campo social que termina siendo luego tomado por algún espacio ideológico, tal como sucedió en Argentina y como se ha sucedido en ciertas partes del mundo. Cuando hablo de la agenda laicista me refiero a esto. Piensen en un congreso rápidamente, se puede legalizar, aniquilar a un niño indefenso en el vientre materno, pero no se puede llegar a plantear la idea de este congreso a partir de este momento va a reconocer a Dios como fuente de toda razón y justicia. Curiosamente está en la Constitución, pero no sucede en la práctica. Es decir, en la práctica uno no podría establecer normas que tuviesen claramente un aditamento cristiano, abiertamente cristiano. En todo caso puede ser soslayado, entiéndase. Podría plantear una norma del no matarás, que es anterior a muchos códigos positivos. Pero no podría decir no matarás porque Dios establece que está mal matar. ¿Se entiende?
Esto es la agenda laicista. En la agenda laicista, tomé el ejemplo del Congreso, que es como lo más visible en poder disciplinario, pero vamos a la autodisciplina que es propia del sistema de consumo actual. Pensemos rápidamente, Hasbro, Disney, Netflix, la NBA, o sea, todo gira en torno a una agenda progresista laicista, con toda la degeneración que ello implica, pero no se puede encontrar contenido realmente de buena fe allí. Quizás alguna excepción, estoy hablando en términos generales. Entonces, esto es lo que yo quería marcar cuando agenda laicista. Todo se permite menos el culto al cristianismo. Y si no, vayan a ver cómo funcionan las agendas multiculturalistas, donde se dice que todas las religiones son hermosas, que todos los contactos culturales son válidos, menos la cristiandad, donde hasta se inventan ciertos sucesos con tal de justificar quemar una iglesia. Y eso pasa desapercibido. Ahora, vaya alguno simplemente a pisar una bandera LGBT y vea las consecuencias. Esto es agenda laicista. Entonces uno a veces piensa que no, el laicismo, bueno, lo que pasa es que esto es malo, lo que hace esta gente como quemar una iglesia, pero luego meterte preso por pisar una bandera LGBT, esto es lo malo. Eso es considerar, de decir, mi discurso, en mi fatal arrogancia, es perfecto y eso está mal aplicado. Cuando yo escucho a algunos defensores, que incluso cristianos, defender el sistema del Estado laico, y me dicen, eso no es el verdadero laicismo, ¿saben lo que pienso yo? Cuando un liberal me dice, eso no es verdadero liberalismo, o cuando alguien le señala a alguien de izquierda, Cuba o Venezuela, te dicen, eso no es el verdadero comunismo. ¿Saben por qué? Porque se han olvidado de Aristóteles. ¿Qué es lo que es el acto y qué es lo que es la potencia? Y si se da en acto una situación, una degeneración como se está dando actualmente en el estado de las cosas, es porque en su esencia se albergaba la potencia de tal degeneración. Entonces, si el laicismo puede devenir en la persecución de la cristiandad, que en tiempos pasados fue revolucionario y sangriento, hoy hay que recordar la Revolución Francesa, los cristeros, la Segunda República Española, hoy quizás se da en forma mucho más sutil, entre comillas, porque estamos viendo lo que sucedió en Chile, en Canadá, parte de Argentina. Hoy, ¿por qué se da en forma más sutil? Porque cambian los procesos, pero no las esencias. Y si la agenda laicista sigue en la persecución a la cristiandad, que es la bandera con la que se enarbola, es una bandera revolucionaria, racionalista, jerárquica, en contra de justamente el credo de las personas, si se da es porque justamente ya en su esencia se permitía. Yo, desde el momento que era un niño por nacer, podría haber potencialmente convertido en una persona buena, mala, más alta, más baja. Estaban las potencialidades dadas, digamos, ¿no? Bueno, no voy a discutir cuestión genética, digo, pero ciertas potencialidades de qué iba a estudiar o qué iba a trabajar, con quién me iba a casar, estaban en estado de potencialidad. Pero no estaba en mi potencialidad ser un caballo o ser una rana. No estaba albergado en mi esencia. Y si hoy existe la persecución de la cristiandad es porque la propia agenda laicista ya lo permite. Y cierro con esto. ¿Saben por qué se da? Porque hay muchos que están confundidos en creer que uno puede ser cristiano y se ven algunos espacios que dicen yo soy cristiano y me opongo a la agenda LGBT, pero no me quiero meter en sus camas, ellos están allá y yo estoy acá. No se puede servir a dos señores. Entonces, naturalmente, hay que haber una confrontación entre el laicismo y el cristianismo. O se renuncia a la agenda laicista o se renuncia a la agenda cristiana. Pero no se puede servir a las dos agendas porque están confrontadas. Porque una agenda pone a Dios por sobre todas las cosas y la otra agenda pone a la razón secularista por sobre todas las cosas. Yo no estoy diciendo ni siquiera todavía vayan a defender a Dios. Yo estoy diciendo esto es descriptivo, no es prescriptivo. Yo todavía no prescribí. Yo dije, estas son dos agendas. Cada uno tiene la libertad para elegir. Lo cierto es que si uno elige una, necesariamente tiene que renunciar a las otras. Son incompatibles y 200 años de historias demuestran que así es. Perfecto. Ahora, bueno, creo yo que este laicismo, digamos, o esta separación iglesia-estado se da primero en la esfera política, pero se traslada a la esfera social, por ejemplo, a la esfera educativa. Quizá en la educativa todavía hay ciertas escuelas que son predominantemente religiosas, ¿no? Pero se va trasladando a lo demás, ¿no? Entonces quisiera remitirme, por ejemplo, al debate sobre el aborto específicamente o sobre el feminismo, la ideología de género, donde no puedes usar ni un solo argumento metiendo a Dios, ¿no? Y te lo dicen
sea, si tú hablas de Dios, ya perdiste el debate de entrada, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre esto y cómo, o sea, debemos o podemos regresar a Dios al debate sobre el aborto? Bueno, yo que me voy a remitir a lo tangible, me voy a remitir a lo comprobable en cuanto a debate. ¿Cuántas veces, lo digo porque a mí me ha tocado debatir contra feministas, liberales, anarcocapitalistas, objetivistas, comunistas? Son 5 grandes debates que tuve y por suerte los pude grabar a los 5. Ok, Y esto es lo interesante, porque yo después un día me puse a analizarlos. Nunca me tocó debatir con alguien que niegue que hay vida desde la concepción. ok. Porque a veces se escucha que algunos referentes pro vida dicen, no, no hables de Dios, no, porque nos ensucias a nosotros que venimos defendiendo la causa pro vida hace mucho. A ver, vamos por parte. ¿Qué ganaron hasta ahora con sus debates ateos, secularistas y laicistas? Si el aborto se legalizó en casi todas las partes del mundo. Si alguien me demostrase, porque yo digo, todos saben que yo siempre recurro a lo único que sé, que es pelear. Entonces yo siempre recurro a los ejemplos de boxeo porque es lo único que sé en la vida. Si yo veo a un chico, cuando a veces me dice, no, porque profe, yo sé pelear así, porque yo después las manos las subo cuando estoy en el ring. Yo todavía no conozco una sola persona que entrenando con la guardia baja, cuando sube al ring tenga la guardia alta. No conozco, pero bueno. A veces vienen los chicos, son un poquito soberbios hasta que les entre la primera mano. A mí lo que me llama la atención del sector pro vida, que siguen insistiendo con, acá el debate es laico, ¿no? Tenemos que hablar de ciencia. Yo los escucho realmente, pero con un aire de arrogancia. Bueno, se ve que muchos saben. ¿Por qué no se demuestra en las acciones? Digo, ¿por qué se sigue legalizando esto? No conozco a nadie a ver, lo que me tocó debatir a mí, que nieguen. Es verdad que hay un espacio que niega que hay vida de la concepción, pero Claro. las inmensas legislaciones del mundo la reconocen y dicen, sí, hay vida de la concepción. Los médicos dicen, es vida. No es que están quitando una piedrita dentro del útero materno, un objeto inerte. Lo que le quitan es el reconocimiento de persona. ¿Se entiende? Sí, sí. Dicen, sí, es un individuo de género humano, es un individuo de género humano con vida, pero no es persona, pues es un debate jurídico. Por lo tanto, es un debate filosófico. Entonces, ¿por qué insisto esto? La ciencia describe, la filosofía prescribe. Yo a mi hija le puedo decir, por ejemplo, el balcón, pues digo porque tengo justo un balcón acá. Digo, el balcón está alto. Y mi hija me va a mirar como, sí, está alto. Podría estar más bajo, podría estar más alto todavía. Está. Como yo dijese, el cielo está celeste. Estoy describiendo. Acá hay muchos pro vida que dicen, la ciencia alcanza. ¿Para qué alcanza? Para decir que hay vida. Bueno, vamos a un ejemplo concreto. El niño por nacer tiene vida. Nos ponemos de acuerdo porque la ciencia lo dice. Fantástico. Un delincuente, pensemos rápidamente en la pena de muerte, también tiene vida. ¿Y Claro. qué diferencia hay entre una vida y la otra? Ah, no, porque uno es un delincuente y el otro una vida inocente. Ah, ya la ciencia no alcanza. Porque la ciencia no me está diciendo a mí si me ponen un cuerpo humano desnudo al frente mío, sin conocer su historia, sin conocer sus decisiones, sin conocer su yo, si acaso es una vida inocente o no. Y para definir lo que es inocente, hay que justamente remitirse a la filosofía moral que determina cuándo sobra bien y cuándo sobra mal. Entonces, creer que para el debate pro vida la ciencia alcanza y sobra, no en vano se legalizó el aborto en todas partes del mundo sin mucha resistencia, ¿eh? No en vano. Porque ¿saben qué es lo que pasa? Que en tiempos pretéritos, cuando se quería imponer una agenda laicista, desde las iglesias se resistía en un combate real. Pienso en los cristeros, combates reales. Hoy, ¿qué se hace? Se discute que la democracia, el dogma de la democracia imperante. Creen en Dios, pero más creen en la democracia. Y si, bueno, yo creo en Dios, pero lo importante es lo que digo en la mayoría es circunstancial. Y uno dice, bueno, ¿cómo se sostiene esto? Porque creer que la ciencia es provida es confundir filosofía con conocimiento descriptivo. A ver, hay un salto sustancial. Yo creo que la ciencia ayuda. Claramente que la ciencia ayuda. Yo voy a partir de una premisa. No matarás. Bueno, ¿en qué me ayuda la ciencia? La ciencia me ayuda no solamente con la pericia, sino que me va a ayudar en definir cuándo hay vida y cuándo no hay vida.
Es decir, yo para matar algo, ese algo tiene que estar vivo. Bien, estamos de acuerdo, tiene que estar vivo. ¿Cómo define el concepto de vida? Bueno, allí sí veo un concepto complementario con el campo científico. Lo que yo no puedo hacer es caer en reduccionismos. Reduccionismos cientificistas, reduccionismos moralistas o esteticistas. Estoy pensando en lo bueno, bello y cierto, en sus vicios, como me plantea Luis Juchner. Pero lo cierto es que se complementan los conocimientos. Por eso digo que hay que tener cuidado, porque cuando el Provida dice, desde la ciencia alcanza, uno diría, bueno, ¿dónde está escrito en el campo científico que matar es malo? Cuando la ciencia determina que es malo o no, es el aditamento humano, particularmente la conciencia humana, la que determina qué es bueno o qué no es bueno. Porque de hecho, si vamos al caso, y con esto quería así como darle un pequeño cierre a esta pregunta, que es muy interesante y un tema que me apasiona mucho. Si vamos al caso, pocos se han puesto a estudiar cuál es el origen del aborto inducido. Es más, yo hasta el día de hoy escucho a grandes referentes hablar de que el aborto es una política de izquierda marxista, porque Engels y supuestamente tenía una cuestión allí en contra de la mujer que se reprodujera. Miren, habría que empezar a tomar con cuidado algunos conceptos. Porque sí, es verdad que Engels escribe el origen de la propiedad, la familia y el Estado. Sí, eso es cierto. Pero a mí me interesa la práctica. Del discurso, miren, mucha gente escribió muchas cosas. De hecho, el aborto inducido ya estaba en el Antiguo Testamento, si vamos al caso. Pero, ¿cómo se practica hoy? Esto empieza en Nueva York, o sea que de comunista, poco y nada. 4 años antes que se legalizase la Unión Soviética. Pasa que es muy cómodo para un espacio de la derecha tener una visión sesgada, porque claro, pegarle al comunismo es como pegarle a un discapacitado. No es lo mismo que entrar a un ring de boxeo contra Mike Tyson. No es lo mismo. Por eso yo entiendo que muchos, para cuidar ciertos negocios, no se animan todavía a hacer el quiebre con el sistema que justamente los está alimentando. Yo lo entiendo. Si no lo estoy juzgando, pero digo, cuidado a la gente en ese sentido. La ciencia, que en esa época era netamente eugenésica, partiendo de un postulado darwinista. Y en este sentido, Marx también era darwinista. Cuidado porque no todos han leído Marx completo. Pero Marx, antes que darwinista, y antes que valga la redundancia marxista, era modernista. La ciencia moderna es la que quiso implementarse en este sentido ideológico de querer separar moral propia del cristianismo de lo que era la razón y la intelectualidad, particularmente la racionalidad. Entonces, lo que se decía es, bueno, ¿qué es lo más eficiente según la evolución de las especies? Este concepto se aplica también a los campos sociales y aparece una serie de sociólogos queriendo trasladar conceptos científicos al campo humano. De hecho, la sociología surge esencialmente a partir de postulados positivistas. La sociología surge como un postulado positivista. Aquí aparece Margaret Sanger en 1916 con postulados netamente eugenésicos, que los sostiene en 1927 en la primera conferencia internacional de análisis demográfico, y que luego se convalida incluso jurídicamente en el fallo Book de 1927 también en Estados Unidos. En la Unión Soviética se retrocede con la legalización del aborto inducido al ver las consecuencias del invierno demográfico. En Occidente se prolifera. Y de hecho, ¿quieren ver lo que es control demográfico? ¿Cuánta gente conocen que han abortado en su vida? No conocen a más de uno o dos. Se los dice alguien que está todo el día en la calle, en las zonas más carenciadas de la ciudad, entrando a donde no entra nadie. No crean que es tan fácil encontrar una mujer que abortó. Sí, es muy fácil encontrar gente que van de los 30 a los 40 años que no tienen hijos. Porque la economía, porque la carrera universitaria, porque el trabajo, porque viajar, porque ser ciudadano del mundo, porque mi profesión. Hay mil excusas. Porque no aparece la mujer adecuada, porque no aparece el hombre adecuado, porque son todas iguales, porque son todos iguales, porque no tengo espacio en mi casa. Ah, bueno. ¿Qué pasa? Que hay un sistema que no es una sociedad disciplinaria, como dijo Foucault, sino una sociedad autodisciplina que te promueve la idea de la liberación absoluta y la felicidad plena, siempre y cuando vos te mantengas inmanente en tu propio cubículo. Y esto sí es una forma de control específica de la demografía. Entonces, ¿y acá dónde aparece la ciencia en esto? ¿Queremos hablar de ser pro vida?
fantástico. Supongamos que damos por sentado que la ciencia dice que abortar es mal. No lo dice, pero bueno, supongamos, ¿no? Sí. Ya en principio tenemos un error, porque la ciencia ya determinó que podría ser utilizada, por ejemplo, esos conocimientos para la eugenesia, como se utilizó históricamente. Y al día de hoy se sigue usando la ciencia para esto. Claro. No quiero hablar de ciertos síndromes porque ya sabemos que ahí ya termina, no solamente que tenemos desmonetizados, sino censurados. Digo, pero ya pasó esto, está pasando en este momento. Ahora, eso no, filosóficamente no me determina absolutamente nada. Si yo lo que quiero es repoblar una nación, cuidado con el mito de la sobrepoblación que ya está totalmente desmitificado y hay gente que lo sigue creyendo, ¿no? Pero digo, si con el mito de la sobrepoblación se tiende a justamente evitar que ciertas naciones se reproduzcan, no todas, son ciertas naciones que no se tienen que reproducir, ¿ustedes creen que esto se va a combatir con ciencia? ¿Cuál es la religión que más impera en el mundo en su normativa de crecer y reproducirse? El cristianismo. El primer mandato para el cristiano fue crecer y reproducirse. El primer mandato, mucho antes de los 10 mandamientos. La primera orden que se le da es precisamente, bueno, además del fruto prohibido, digo, pero la primera orden que se le da al ser humano es crezcan y reproduzcanse. Bueno, vamos a empezar a analizar entonces los cristianos de hoy. ¿Están creciendo y se están reproduciendo? No. O sea, no. Claro. Entonces, ¿y qué pasa? Y no, y bueno, pero la ciencia lo abastece porque está diciendo, no, miren, yo no estoy abortando a nadie, entonces yo en este sentido estoy cumpliendo con lo que el sistema quiere. Lo que el sistema quiere es que no te reproduzcas. Entonces, ¿va a haber un concepto científico que diga que hay vida desde la concepción? Sí, pero eso no me va a determinar que abortar sea bueno o malo. Porque incluso a veces la propia ciencia dice, no, bueno, es mejor que aborte porque viene con malformación y puede peligrar la vida de la madre. Entonces, que reducir toda la ciencia es un error. Y reducir todo el debate pro vida a la cuestión específica del aborto inducido también es un error. Porque hoy el sistema lo que menos les interesa, les puedo asegurar, es que las mujeres aborten. Le pueden utilizar a dos empresas en particular, Goodmatcher e IPPF. Se lo digo con conocimiento de causa. Hoy el sistema lo que les sirve, vayan a ver ejemplos concretos, Italia, Alemania, España, es lo que digo, sistema. Lo que esas naciones necesitarían es que la gente se empiece a reproducir, porque todo un sistema de consumo, lo que uy, perdón, estaba con mi hija ahí. No pasa nada. Todo lo que el sistema ha producido es justamente mantener a los ciudadanos aislados en un mercado homogéneo. Uno cuando empieza a generar familia, empieza a abrazar ciertas tradiciones y ciertas formas de consumo que no tiene el hombre soltero, unisex y homogéneo. Ustedes piensen, un hombre como padre de familia, si yo de repente tengo algo de dinero, en todo caso lo voy a guardar para la universidad de mi hija. ¿Se entiende? Claro. Ahora, si yo estoy soltero, lo que genero al sistema es completamente diferente. Por eso se busca un mercado estándar, donde el hombre y la mujer se visten iguales, donde niños y adultos consuman lo mismo, mismas películas, mismos videojuegos. Se vincula un poco a la cultura de la ansiedad, pero quiero ser cauto con ese tema, porque no diríamos mucho. Pero quería tocar este tema, es decir, vamos de vuelta al inicio. ¿Qué es ser pro vida? Generen cultura de vida, generen comunidad. Porque el que está generando comunidad no está consumiendo las frivolidades que ustedes fíjense en qué es lo que ofrecen los grandes metacapitales en el mundo. Lo que ofrecen los grandes metacapitales. Piensen desde Bill Gates hasta Soros. Cuestiones que no son necesarias para el día a día. ¿Se entiende? Y arrastran una serie de un capitalismo con conciencia social por detrás, que no, insisto, no es una crítica a la propiedad privada ni al libre comercio, sino a la cultura que hay por detrás de esto. Esto es lo que yo quería dejar claro, decir, no alcanza solo con la ciencia, porque es el concepto positivista que trajo todo este problema en primer lugar. El aborto en América y en Occidente, ¿saben cómo surge? Surge con un concepto esencialmente científico y eugenésico, considerando que si la ciencia permitía describir quién estaba en condiciones de nacer y quién no estaba en condiciones de nacer. Por eso soy cauto, es decir, cuidado con hacer estos reduccionismos. Buenísimo. Bueno, se nos ha ido acabando el tiempo, entonces quisiera hacer una última pregunta. Me- m- Digo, bueno, antes de eso, me encantó la respuesta súper completa. Muchas gracias. Y bueno, la pregunta es,
¿cuál es tu opinión sobre, digamos, existe la moral sin Dios? O, digamos, como lo plantea Dostoyevsky, si Dios no existe, todo está permitido, ¿no? O sea, ¿qué opinas de este tema? Bueno, respecto a si Dios no está y que está todo permitido, yo claramente que lo consideraría como válido. Yo, acá sí voy a hablar desde mi posición más propia que desde la abstracción del análisis descriptivo como hice este recién. Quiero aclararlo desde ya. Sí, ¿Existen morales por fuera de la cristiandad? No me queda la más mínima duda. No crean que el budista es un inmoral o que el musulmán es una persona sin ética, tienen otro código ético. Que sea distinto no quiere decir que no sea. Hay que saber diferenciar el contrario del contradictorio. Esto es importante porque ya que estamos, quizás le pueda servir a alguien de la audiencia entender estos conceptos. ¿Qué sería lo contrario al blanco? Rápidamente. A mí me encanta porque todo el mundo me dice negro. No, en realidad lo contrario al blanco es negro, azul, amarillo, rojo, son contrarios. ¿Qué es el contradictorio al blanco? El no blanco. ya, A mí me encanta cuando me toca dar a veces un curso, porque los chicos se quedan como, ah, mira. Entonces es gracioso esa parte. Es importante. A ver, los códigos éticos pueden ser contrarios a la religiosidad. Los códigos morales, en ese sentido, hay casi un sinónimo entre moral y ética. Yo no hago una distinción entre morales es, ética, esto. No, no, es qué está bien y qué está mal. O sea, ¿qué es lo claro. que hace la Sí, sí, sí. filosofía moral? Es pedir qué está bien y qué está mal. A ver, hay distintos criterios y uno tiene que saberlos diferenciar. Uno tiene que saber diferenciar. Yo voy a hablar de los casos prácticos que conozco. Hay tres grandes corrientes de filosofía moral. El escepticismo, cuidado porque muchos andan diciendo por ahí en redes sociales, son cosas que a mí me encanta de internet entrar a ver, dicen, es un relativista moral. Yo, a mí la especialización en filosofía moral, me acuerdo que me llevó como un año estudiarla y yo los miro y digo, apa, así que son relativistas morales. La verdad que es casi imposible, piensa en David Hume, pero es casi imposible encontrar un filósofo relativista. Porque el escéptico, de hecho, sería más que todo, piénsenlo rápidamente en Argentina, pero a mí le diría, bueno, a ver, el 71% de argentinos está a favor de la vida desde la concepción. Si no hay nada que sea ni bueno ni malo, bueno, en realidad son simplemente acuerdos intergeneracionales que se vienen dando en una determinada comunidad. Por lo tanto, que sean pro vida o que sean pro aborto, no le generaría un cambio sustancial. Y diría, bueno, es un acuerdo, si el 71% es pro vida, que sean pro vida, Argentina. Sería rápido un escéptico moral, cuidado, y está hablando un relativista. Escéptico moral se le dice el relativista. Después tenemos el utilitarista, que es como la versión específica del consecuencialismo, donde ellos dicen, en realidad hay un solo imperativo válido, hay una sola norma moral para definir qué es bueno, qué es malo, que es procurar como bueno el mayor placer y la mayor libertad a la mayor cantidad de personas posibles y evitar el mayor sufrimiento a la mayor cantidad de personas posibles. Y luego hay distintas expresiones de utilitarismo, porque tenemos desde un Peter Singer, que es ecologista, hasta el Foro Económico Mundial, digamos, son todos utilitaristas. Y luego está el absolutismo moral. Acá aparece la cristiandad. Es decir, el ser humano se puede equivocar todo el tiempo, pero independientemente de lo que el ser humano haga en sus decisiones y en sus convenios, existe un orden moral externo al hombre. Claro. Después veremos cómo se descubre, porque acá también hay un problema epistemológico. Yo estoy hablando de la primer discusión en términos de filosofía moral, y es una discusión de primer orden. ¿Bien? Sí, Luego que descubrimos el objeto, tenemos un problema de segundo orden, que es la epistemología. Porque algún absolutista va a decir, ¿cómo se sabe qué es bueno o qué es malo? Y, por ejemplo, hay una corriente que tiene un problema epistemológico muy grande, que es el intuicionismo. Dice, no, por intuición. Uno intuitivamente sabe que patear a un perro está mal. Sí, pero cuando empezamos a ajustar un poco la discusión, ya le cuesta dar una respuesta un poco más acabada. Aparecen los naturalistas. Decía, bueno, existe un derecho natural universal para todo hombre, descubrible por la razón. Uno diría, parece bastante lógico,
Pero después vos ves que hay un problemita también ahí, sin desmerecer los grandes naturalistas que ha dado la historia. Digo, hablo de mi posición, digamos. Y también están, por ejemplo, las religiones, los cristianos, que es una verdad revelada. La revelación es una forma, digamos. Entonces, acá lo que se está viendo es que hay siempre tres grandes corrientes en pugna. ¿Qué es lo que impera en el sistema actual? En cualquier parte. Piensen desde el Foro Económico Mundial, la ONU, la OMS, que le mando un saludo, que hace poco me bloquearon en el canal por unos días. ¿Qué es lo que impera en el sistema actual? El utilitarismo. Ustedes piensen en un argumento muy sencillo. Le voy a dar dos argumentos muy sencillos. Hay que eliminar a ese niño por nacer porque va a nacer en una situación de pobreza y va a ser infeliz. ¿Ustedes realmente creen que ese argumento es un argumento comunista, de izquierda? Es un argumento netamente utilitarista. Parece futurología, parece una proyección de cartas astrales, pero lo que están diciendo es, bueno, según mis cálculos racionalistas, secularistas, laicistas, según mis cálculos humanos, nada de esta estupidez ahí que andan dando vueltas de las religiones, no, no. Yo, como un hombre racional, puedo calcular que hay vidas que merecen ser vividas. Esta no merece ser vivida, porque van a ser en la pobreza. Fuera. Ya tenemos un problemita. Le voy a dar otro argumento también. Mi cuerpo, mi decisión, que triunfe la potestad y la libertad de hacer lo que desee con mi propio ser. Más allá que sabemos que hay dos cuerpos, no lo quiero tener esa discusión, digo, pero mi cuerpo, mi decisión, ¿realmente parece un argumento comunista? ¿Parece un argumento de izquierda, socialista? Pasa que, insisto, yo entiendo que a veces cuando empieza a indagar un poco a fondo, si uno dice estas cosas, se genera una serie de enemigos que, claro, o sea, cada uno va a tratar de cuidar siempre lo que le da de comer. Yo lo entiendo, pero digo, cuando empezamos a analizar estos argumentos, nos damos cuenta que no en vano que muchos han querido confundir a las audiencias diciéndole que el aborto era una política de izquierda, porque eso les permitía no solamente profundizar el error en el sistema, sino también uno sobrevivir en este ambiente. O sea, yo lo entiendo, pero también tengo mi obligación de decir, esto está mal. Uno cuando escucha esto, o sea, sí, muchos intelectuales de izquierda favorecieron el aborto inducido. Es verdad. Pero el sistema no necesita de esos intelectuales para promoverlo. Muy por el contrario, hasta se separa de esos intelectuales y genera otro tipo de lógica en el mercado. Ahora, a tu pregunta, esto fue descriptivo, es decir, bueno, hay tres grandes corrientes. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Que el sistema se maneja esencialmente con el utilitarismo. Esto es lo que sucede. ¿Por qué se maneja con el utilitarismo? Porque promueve justamente la idea del dogma de la democracia post-revolución francesa. La idea de decir, bueno, que la mayor cantidad de personas sean lo más libre posible. ¿Qué pasó luego de la revolución industrial? Resulta que las ideas de la libertad, la igualdad y la fraternidad no alcanzaron en forma universal como se creía. De repente había seres humanos más iguales que otros y ya había algunos que no eran tan libres como se habían prometido en la revolución. Entonces dijeron, bueno, que la libertad, la igualdad y la fraternidad al menos alcancen el mayor número posible. Acompañados luego del contrato social de Rousseau, pero en el fondo lo que había era decir, bueno, que lo que sea bueno, bello y cierto depende de una mayoría, porque eso va a generar el mayor índice de libertad en el mundo. Esto es lo que hay en el sistema actual. Esto es lo que sucede. Entonces uno dice, ¿puede haber una moral sin cristiandad? Sí, poder puede. Habría que definir, digamos, ¿no? ¿Qué es moral? A ver, yo sé lo que es, digo, pero sí, puede existir en ese sentido, es decir, otros sistemas éticos, otros sistemas que definen qué es bueno o no. Es bueno de acuerdo a las costumbres, es bueno porque produce mayor libertad en la mayor cantidad de personas posibles, es bueno porque Dios lo dice. Hay distintas formas de entender lo que es bueno. Ahora, yo me remito, ¿estamos mejor que hace 2000 años atrás o no? A mí me encanta, me dicen, no, vos sos un conservador arcaico. Sí, la verdad que gracias por el piropo, pero ¿qué tiene que ver el paso del tiempo? A mí me dicen, no, mira que antes la gente se moría a los 50 años y ahora la gente se muere a los 100 años. ¿Ah, sí? Mira vos. Antes los niños menos intentaban nacer. Ahora ni eso, digamos. Entonces, a ver, hace 2000 años atrás a los inocentes los mataban con espada de hierro. Hoy a los inocentes los matan con misoprostol.
¿Dónde evolucionó el ser humano? Evolucionó la técnica. Y bueno, se refleja en la calidad de vida, entre comillas, calidad de vida, ¿no? Porque hay que discutirlo. Pero yo soy un gran defensor de la propiedad privada, de la libertad de comercio, creo que son derechos naturales. Me remito a la escuela de Salamanca, que es anterior a ciertos austríacos, que hoy parece que están ahí renegando un poco con Dios. O sea, yo lo defiendo, pero lo que voy yo es, no, a ver, todo me es lícito, más no todo me es válido. Esto es lo que yo sostengo como conservador. Por eso quiero aclararlo. Todo me es lícito, más no todo me es válido. Hoy lo que sucede es que la gente está subsumida en una lógica inmanente de atomización. Entonces, ¿por qué hay que defender la cristiandad? Porque es ese espacio que va a generar un netos compartido en la comunidad que va a terminar salvando a la humanidad y va salvando a la patria. Salvo que alguien considere, porque yo reconozco que yo tomo una posición de considerar que el globalismo es malo, pero va a haber gente que considere que es bueno. Hay gente que considera que es bueno vivir 110 años en una habitación con un casco de realidad virtual, porque eso es lo que sucede hoy. Eso es lo que sucede hoy. Si hoy la gente va a misa a través de un celular, va al gimnasio a través de un celular, estudia a través de un celular, trabaja a través de un celular, da conferencias a través de un celular, lo digo yo que vivo de internet. O sea, pero me hago cargo, yo sé que está mal. No digo que esté mal, digo, sé que es parte del problema. Yo tengo una hija, una. Entonces, yo sé que es un problema, yo debería tener por lo menos 3, 4 hijos, mínimo, estar por arriba de 2,1 en realidad. Entonces, yo no estoy diciendo, ustedes son los malos, este referente es malo, esta referente es mala, no, estoy diciendo, empecemos con prudencia, empecemos con misericordia, a decir, hay un sistema que nos quiere encerrados y atomizados, creando como avatar en la ontología digital nuestra propia realidad. Que nosotros somos ese homo deus que creamos un universo a nuestro gusto y antojo. Pero no es real. Lo que yo estoy proponiendo es, empecemos con paciencia, templanza y misericordia a crear lazos comunitarios. Ya ir a misa un domingo ayuda. Y esa fe, acompañarlas con obras en un merendero, ayuda. ¿Alcanza? No. ¿Alcanza a tener un hijo? No, pero es mejor que nada. ¿Ayudar a un amigo va a salvar el mundo? No, pero es mejor que nada. Porque el día de mañana, recuerden siempre, todas las jotas mojan. Entonces, uno diría, ¿qué pasaría si una gota no cayese al océano? Y el océano estaría un poquito menos mojado. Entonces, uno cuando empieza a entender el valor que tiene uno, es cuando dice, tenemos que rescatar la individualidad y la identidad. Claro que sí, pero en el sentido a un orden mayor, que esto es lo que yo aspiro. Está muy bien dar la batalla cultural, pero no sirve de nada si se pierde la espiritual. Entonces, Claro, por eso totalmente. insisto, hay que empezar a crear comunidad. Buenísimo. Bueno, Horacio, muchísimas gracias. Ha sido un honor tenerte aquí. No sé si quieras dar algún mensaje final para los jóvenes, especialmente para que se atrevan a vivir su fe, para que, no sé, por aquellos que puedan sentir vergüenza, etcétera, sobre todo en el ámbito universitario, ¿no? Sí, yo los invitaría simplemente a que estudien en profundidad el proceso de los cristeros. Yo los invitaría a que estudien los cristeros. A mí me sorprende muchísimo cómo en México, vamos a hablar un poquito de México, ya que se me toma Sí, el sí. atrevimiento. Vieron que los argentinos somos un poquito agrandados, entonces como que queremos opinar de todos. A mí me sorprende mucho cómo muchos mexicanos, teniendo la historia tan rica de los cristeros allí, es una historia viva, una historia reciente, no estamos hablando de hace 5 milenios, estamos hablando de años, estén ocultando su fe hoy. A mí me sorprende. Gente que estaba dispuesta a ofrendar su vida por lo que creen, hoy con tal de no quedar mal con el mundo, porque vieron cómo funcionan los políticos. No, no, lo importante es la democracia, el Estado laico, tener más seguidores en Facebook, tener más reproducciones en YouTube. Entonces, si digo esto, como que no, me van a criticar en Twitter, me van a hacer un poquito de burla. Claro, ¿qué pasa? Dicen, no, porque yo tengo muchos defectos, nadie más defectuoso que yo. Pero la verdad es una independientemente de quién la diga. Entonces, ¿qué es lo que les digo yo? Estudien la vida de los criterios y luego dígame, si hubo gente que por defender a Cristo estaba dispuesto a perder la vida, ¿qué miedo tienen hoy? Porque hay que pensar, ¿mi miedo cuál es? ¿Que me van a asesinar o que me van a hacer burla en redes sociales?
Y si fuese que te van a asesinar, ¿a quién estás sirviendo realmente? ¿A una verdad última que vos decís creer? ¿Realmente crees en Dios? ¿O estás creyendo en vos mismo y usás a Dios para congraciarte y decir, bueno, formo parte de la derecha porque la izquierda viene que es atea y la hiciste, supuestamente la derecha no, supuestamente. Formo parte de este espacio, entonces, bueno, defiende la cristiandad con tal de no estar allí con los zurditos que son todos feos. Cuidado, insisto, estar del lado correcto no significa hacer lo correcto. Estar no es ser y no es hacer. Simplemente eso. Buenísimo. Pues nuevamente muchísimas gracias, Horacio. Un honor tenerte aquí. Y bueno, espero que podamos seguir colaborando juntos, en el futuro, ¿no? Próximamente te invitamos a mi canal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta luego.